Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con este concepto que ya estamos trabajando desde la última clase, que era sucesiones, pero seguir con los teoremas de convergencia de sucesiones. ¿Ya? Para eso, habría que recordar que la sucesión es simplemente una secuencia, un patrón de ciertos números, de ciertos elementos numéricos, en las cuales nosotros podemos visualizar que cumplen ciertos criterios y lo entendemos como una sucesión. Encontramos el patrón, observamos y podemos encontrar este patrón, que es la sucesión de los números. Y podríamos ver si esta sucesión convergía o no converge dependiendo de cómo captar información de este ordenamiento. Pasarla por medio por una inducción, encontrar el ordenamiento del patrón, enumerando a cada uno de estos términos como el primer término, 1, el 2, el 3, y reemplazar esos términos dentro de una secuencia. Ejemplo, podríamos decir que esta sucesión es n, para mayores que 1. Entonces, el primer término va a ser 2, el segundo es 3, 4, 5, 6. Y con ciertas reglas, por medio de los límites, ver si esto convergía o no convergía. Entonces, algunos de los teoremas que ya hemos visto también, pero que se vuelven a repetir, es que si nosotros tenemos una sucesión definida como xn, esa sucesión podemos decir lo siguiente. Si esa sucesión es creciente, quiere decir que a medida que aumentamos el valor de n, los valores de xn van aumentando. Recuerde que no son una función, no puedo hacer una línea continua, porque es discreta, va con valores naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, no es continuo. No puedo calcular la derivada ni la integral, porque no es una función. Si yo observo que tiene un comportamiento creciente, pero al mismo tiempo es acotada superiormente, eso quiere decir que no puede sobrepasar un límite superior, acota. Estoy ante la presencia de una serie que converge. Sí o sí, esta serie está obligada, porque no puede pasar esa línea de la cota, a converger a un valor, que es lo que habíamos hablado en la clase pasada. Y al contrario también, si yo observo que esta sucesión es decreciente, ya no crece, sino que decrece, va de valores muy altos a valores muy bajos, pero aún así es acotada inferiormente, estoy también ante la presencia de una convergencia. ¿Ya? Entonces, para hacernos alguna idea, podríamos tomar como ejemplo esta sucesión. ¿Ya? Para eso, lo están diciendo que la sucesión es la siguiente. Tomamos el primer término, que hay muchas formas de desarrollar estas sucesiones, y lo están preguntando si es convergente o no. Una forma sería considerar este término, definirlo como un 2 elevado a un medio. El siguiente, fijarse que es el anterior, voy a escribirlo acá abajo. Voy a agregar una hoja. Agregar una hoja. Y que sea cuadriculada. Ahí. Entonces, yo podría tomar el primer término, llamarlo X, de alguna forma. Al siguiente me doy cuenta de que va a ser el enésimo, va a ser el raíz de 2 más el anterior. Y eso sería la inducción, por medio de inducción. Siempre el sucesor, para hacer una inducción, podría, con lo que hablábamos en la clase anterior, va a depender del término que el posterior o el que viene a continuación, o el que venía previo a ese número. Y ahí encontraría un patrón, podría aplicar ciertos límites y poder desarrollar. Pero fíjense también que puedo abstraer mucho más todavía y decir, ya, pero si esto tiende a infinito, porque va a ser infinitamente, voy a sumar el más 2, raíz de 2, más raíz de 2, más raíz de 2, más raíz de 2.
no va a haber diferencia a valores muy altos, no va a haber mucha diferencia entre xn y xn menos 1. No se va a poder apreciar esa sutil diferencia. Por lo tanto, porque estamos valores hacia el infinito, queremos ver si realmente convergen. Por lo tanto, a medida que va aumentando, ese raíz de 2 va a estar dentro de un raíz de 2, dentro de un raíz de 2, dentro de un raíz de 2. Realmente no va a haber mucha diferencia. Y mientras más tienda a infinito, más grandes, más se va a aproximar. Por lo tanto, con esta idea llegaríamos a lo siguiente, que el valor de la sucesión para el enésimo va a ser igual a raíz de 2 más xn. Realmente, como lo escribimos acá, es el anterior, pero el anterior para n es muy grande, no va a haber mucha diferencia. Podríamos aplicar un raíz de 2. Hay un cuadrado para eliminar la raíz, disculpen. Y obtendríamos simplemente realmente el enésimo lo pongo para denotar que n es muy grande, pero es una variable. Podríamos formar el cuadrado. Recuerden que aquí hay unos términos que puedo formar un cuadrado, que me faltaría el medio, el cuarto realmente, que se forma por el 1 medio. Fíjense que si desarrollan este cuadrado, me quedaría el xn cuadrado. S por S me quedaría el xn sin cuadrado, el segundo, pero me aparecería un término que es un cuarto positivo, por lo tanto, si apareciera un cuarto positivo, tendría que agregar un cuarto negativo, el 1 conveniente, el 0 conveniente, que vieron en más de 1, y tendría eso. Por lo tanto, paso hacia el otro lado, sumo realmente en ambos lados un cuarto más 2, un cuarto, y me estaría quedando xn menos 1 medio al cuadrado igual a 9 cuartos. Aplico nuevamente la raíz para poder despejar el valor de xn, porque quiero saber si converge o no converge. Aplico la raíz, pero al aplicar la raíz, el error más común de la gente es que se omite que son dos posibles soluciones. 3 medios, y acá me queda xn menos 1 medio. ¿Por qué? Porque al eliminar los dos términos de este cuadrado, no sé si lo que está adentro es positivo o negativo. Realmente sí lo sé, realmente yo sé que esto va a ser muy grande, mayor que 1 medio. El xn sí o sí es mayor que 1 medio, por lo tanto es positivo. Pero igual tengo que poner ese signo por la duda, pero yo sé que xn es mayor que 0. Basta con que veamos la secuencia, y aparte con 2. Por lo tanto, no me da esa opción de que me dé negativo. No puede ser negativo, lo voy a justificar de nuevo para que lo entienda. No podría ser negativo, porque si lo dejara como negativo me quedaría un xn igual a 1 medio menos 3 medios, y eso me da negativo. Y no puede ser porque parte con 2, la sucesión, con raíz de 2. Entonces me quedaría simplemente ese valor, que sería un 2. Por lo tanto, la sucesión tiende a un número. El número que tiende, que es la cota superior, es 2. Por lo tanto, si este es creciente, porque realmente va creciendo, cada vez le agrego algo que aunque sea pequeño, le estoy agregando en comparación a la anterior, entonces es creciente, y aún así tiene una cota superior, que es 2, porque no va a pasar de ese término, entonces estoy en la presencia de una sucesión convergente y el límite es 2, porque la cota es el límite, que se acuerdan que habíamos hablado en la última clase. Por lo tanto, ahí yo tendría la representación de esta aplicación del teorema, que realmente lo hablamos la semana pasada, pero era más o menos para idealizar. Un teorema nuevo, que tampoco es tan nuevo en sí, el teorema del Sandry. El teorema del Sandry ya lo hemos utilizado habitualmente en Math 021, por esto de las funciones, cuando está acotada superior e inferiormente por otras funciones, para ver si converge cerca del límite, pero podemos aplicar exactamente lo mismo en sucesiones. ¿Qué significa? En palabras muy simples.
Si ustedes están habituados a usar el teorema del sándwich, me pasé uno más acá. El teorema del sándwich nosotros estamos habituados a utilizarlo cuando teníamos funciones x y teníamos una duda de una función que realmente no sabíamos a qué valor convergía dentro de una zona, de un límite. Solamente lo que hacíamos era compararla con otras funciones que conocíamos superior e inferiormente. Llamémosle un hx. Por lo tanto, en el límite de esa zona, si g de x era igual a h de x, estábamos en la presencia que obligadamente f de x también tenía que converger a ese valor. Eso es lo que se le entiende el valor del teorema del sándwich. Que superior e inferiormente lo tomamos un elemento, lo encerramos como en dos rebanadas de pan y ahí generamos un sándwich. Obligando que lo que está al medio está situado justo en el mismo valor que queremos. Pero no estamos en funciones nuevamente, estamos en la presencia de sucesiones. Por lo tanto, no son continuas, sino que son puntos. Podríamos tener una sucesión xn, otra sucesión, vamos ahí que comparta, una in, y otra sucesión pongámosle tn. Entonces el teorema aplica lo mismo, que va a haber un valor en el cual si in y tn tienen el mismo valor, obligan en ese límite a que xn tenga el mismo valor, pero con la salvedad que siempre, igual que el teorema del sándwich, in siempre es mayor que xn y tn siempre es menor que xn. xn, la sucesión xn, está obligada siempre a estar entre las dos. Y si en algún punto las dos llegan a ser iguales, la superior y la inferior, obligadamente la del medio también tiene que, sí o sí, ser igual. Entonces eso dice el teorema del sándwich aplicado en sucesiones, que necesariamente necesito 3, x y z, que yo puse t, y suponiendo que si yo conozco la inferior y conozco la superior, y se ve aquí, yo usé un ejemplo medio, pero acá está tendiendo al infinito, si yo sé que al infinito ahí tiene más sentido, tiende a un valor L, tiende a un valor, y la serie superior y la inferior tienden al mismo valor, y recordando que la del medio está obligada a estar siempre entre el mayor y el menor, entonces la sucesión del medio también tiene que converger al mismo valor. Está obligada, sí o sí está obligada a converger al mismo valor. Por el teorema del sándwich. ¿Ya? Vuelvo a decir, no son funciones, ahora estamos hablando de sucesiones. ¿Ya? Y aquí hay un par de ejemplos para poder estudiar la convergencia de estas sucesiones. Entonces, supongamos, hagamos un ejemplo. Primero hay que tener ciertos criterios, ¿ya? Hay que repasar un poco el límite, les dije que repasar el límite dentro de la semana pasada, el fin de semana, y recordar que en sucesiones vamos a tener que aplicar por estos términos, por los ejemplos que están acá, raíces, enésimas y términos dentro de raíces, ciertos límites hay que acordarse que ya hemos visto, o ustedes vieron también en más de uno, que son los siguientes. Si n todos tienden a infinito, y lo importante de las sucesiones es que realmente tienden a un valores grandes, eso es lo que quiero ver. Si a la larga los valores tienden a un valor, tiene todo sentido ahí ver a la larga, cuando n tiende a infinito. ¿Qué pasaría si yo tuviera un r elevado a n? ¿Qué pasa si yo tuviera un límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de an? ¿Y qué pasa si tuviera un límite de n cuando tiende a infinito
de raíz n de n. ¿Ya? El primero va a dar 0, eso ya lo habían visto en más de uno. Ese límite va a dar como resultado 0, va a converger a 0 si r es menor que 1 o realmente el valor absoluto. Pongámosle valor absoluto o entre 1 menos 1. Que la magnitud de r es que el valor está determinado entre 0, entre menos 1 y 1. Si el r es menor que 1, cuando yo elevo este elemento a n, un medio, ejemplo, un medio elevado a n, donde n es grande, a simple vista se ve que tiende a 0, porque el 1 se mantiene igual y es la parte del denominador el que va a aumentar, 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 hasta que me quede un 1 partido en infinito, que sería 0. ¿Ya? El segundo, solamente estoy repasando contenidos que deberían acordarse. El segundo me va a dar 1, pero con la salvedad si el límite del elemento que está dentro de la raíz tiende a un valor fijo, a un K, un L, no le puedo poner L porque ese es del límite. Si yo el elemento que está dentro, a medida que aumento el n, tiende a un valor K, donde K es mayor que 0, entonces el resultado es que me va a dar 1. Ahí los invito a que repasen sus clases del semestre pasado, sus cuadernos, sus apuntes, para que se acuerden de esa idea. Y el último se podía mostrar hasta por L'Hopital o por otros criterios, en que simplemente daba 1. Cuando la raíz aumenta más rápido el término enésimo del infinito, me quedaría simplemente 1. Entonces, con eso en mente, podríamos desarrollar, no sé, pongámosle un ejemplo. El siguiente problema, déjenme ver, voy a hacer uno parecido para después dejarlo a ustedes ese, para que practiquen. ¿Qué pasaría si fuese el límite de n cuando tiende a infinito? Déjenme ver parecido al segundo, n, 2n, 3n, un raíz de n, n elevado a 3. Vamos a partir primero con este, para aplicar esos conceptos. Imaginemos que queremos calcular, no el límite, realmente no queremos ver el límite, pero queremos realmente ver la convergencia. Que realmente lo que habíamos hablado en la clase pasada, que para ver la convergencia tendría que calcular el límite, porque si calculo el límite y este valor converge, por lo tanto la sucesión converge. ¿Ya? Podríamos reescribir este raíz de n de esta forma, 1 partido en n. Solamente para trabajar de mejor manera, si es que quisiera. Pero también es válido la otra forma. Primero podríamos factorizar términos. Vamos aquí a factorizar vamos a tomar solamente el término dentro del límite, para no escribir tanto yo el término del límite. Y hacer lo siguiente. Olvidarse de este 1 partido en n. Y vamos a factorizar n cubo. Entonces me quedaría un 1 más 5n partido en n cubo. Factoricé el n cubo. Recordando que todo esto está elevado a 1 partido en n. Ahora, este término que está acá, lo puedo sacar fuera de este 1 partido en n, así de la multiplicación realmente, no, nunca lo voy a poder sacar. Y me va a quedar un n cubo elevado a 1 partido en n, multiplicado por 1 más 5n partido en n cubo, 1 partido en n. ¿Ya? Que podríamos eliminar automáticamente este n, factor común. El n tiende a infinito, por lo tanto no es 0. Hay gente que va a decir, n no puede ser 0. Sí, no puede ser 0, pero estamos en n grande, ¿ya? Hacia el infinito. Y ahora podríamos ver lo siguiente. Si aplicamos el límite, si aplicamos el concepto de límite, voy a agregar acá el límite, como ya lo sabemos hacer, tendríamos que este valor es 0. Porque me quedaría un 5 dividido en un infinito, en un n muy grande.
Entonces me quedaría que todo esto es 1. ¿Sí o no? Y volveríamos a uno de estos, a tener los criterios, tendríamos un 1 partido en algo. Primero fijarse que tendríamos el del n partido en n, que es el de acá, más o menos. ¿Por qué? Porque para que si es que no lo ven, lo voy a poner en rojo, este 3 puede pasar hacia afuera y este pasar hacia adentro. Entonces me quedaría, porque el orden de las potencias no afecta, hay un teorema de eso, me quedaría un n raíz de n, n elevado a 3, que es lo mismo que n elevado a 3 en raíz de n. Recuerden que el n es grande y positivo, por lo tanto no está ese problema de los signos. Porque uno diría, pero el cubo puede haber un valor absoluto, podría ser negativo. A lo que voy es que n cubo en raíz no necesariamente es igual en x a n un medio en cubo. Por el signo. Pero n es positivo, porque tiende a infinito positivo, por lo tanto no está ese problema. Ahí yo puedo dar a la salvedad que sí son iguales. Lo mismo pasa acá. Estoy guardando. Ahí. Por lo tanto, yo sé que lo que está acá adentro es 1, y me quería un 1 elevado al cubo simplemente, que seguía haciendo 1. Mientras que al otro lado me quedaría, vamos a escribirlo acá, esto sería un 1 al cubo, y esto de acá sería un 1 elevado a 1 partido en n. Sí. Eh, y ahí no puedo razonar que ya n ahí al cubo elevado a 1 partido por n sería igual a n elevado a 3 partido por n, y como el n tiende a infinito, el índice ahí tiende a 0, entonces n elevado a 0 sería 1. Estás hablando del... sí, pero mira, si uno puede hacer demostraciones de muchas formas que sean válidas, pero yo simplemente usé, mira, está bien, pero yo solamente quise usar el de la salvedad de usar los teoremas que ya habían aprendido en Mate 1. Y el consejo es que si ven, porque no sé, no soy de uno, pero si alguna vez llegan a ver esto, mucha gente como que no piensa de repente que puede cambiar este orden, que este orden se pueden cambiar, pasar el de afuera hacia adentro y el de adentro hacia afuera, y tendríamos un raíz de n en n, y ese límite es 1, y nos quería un 1 elevado al cubo, que es lo mismo que tú dices, pero visto desde otro punto de vista. Y el segundo es un 1 partido en n que tiende a 0. A raíz, el n tiende a, es muy grande, no sé, raíz de 7, raíz de 8, raíz de 10, raíz de 1.000.000 en 1. Entonces siempre va a dar 1. Entonces me da como solución un 1. Por lo tanto, esta sucesión original, converge a 1. ¿Ya? Ya. También, ¿qué más podríamos hacer? Veamos a uno y a uno más parecido al segundo. Me quiero concentrar más en el segundo, aumentando la dificultad. Porque con lo que hicimos recién, por si acaso, con lo que hice recién, perfectamente pueden hacer el primero, inconscientemente, con ese cambio de N. El segundo, vamos a hacer uno parecido para que después ustedes hagan ese como corresponde. Déjenme ahí infinito. Es un 2 y un 3. Yo voy a usar un n, está elevado a raíz de enésima. Voy a borrar acá la raya para que lo vean. Y en vez de un 2, 3, voy a usar un 3, 7. 3 más 7n. Uno con la práctica se va dando cuenta de ciertas reglas. Entonces, de nuevo, podríamos tomar solamente el término enésimo, el límite siempre por costumbre lo dejo para el final, para no escribir, simplemente, solamente para no escribir límite a cada rato.
Entonces, aproximar el término. Factorizador podría ser por el más grande. Me quedaría raíz enésima de 7 elevado a n. De nuevo el paréntesis. Me quedaría un 3 elevado a n partido en un 7 elevado a n más un 1. Fíjense que es el mismo procedimiento. ¿Y qué podríamos hacer? Ya, sacar el 7 hacia afuera. ¿Ya? Y adentro, multiplicado por raíz enésima de un 3 partido en 7 y los dos están elevados a n. Factor común. No, factor potencia común. Y ahí me quedaría un más 1. Entonces, primero fijarse que ese nn, cuando el n es muy grande, positivo, me refiero que es positivo, sé que es 7 el resultado. Me queda un n partido en n, pero el n es grande y no es 0. Entonces, no tengo ese problema del denominador. Me queda un 7 elevado a 1. Mientras que lo que está adentro, ahora me tengo que fijar en ese término, el 3 partido en 7. Acá un n siempre pongo un 3, ¿okay? Este 3 partido en 7 elevado a n. Ese es lo importante, ese término. ¿Por qué? Porque ahora me recuerdo que estoy en un límite, quiero ver la convergencia. Y ese término, el 3 partido en 7 es menor que 1. Por lo tanto, estoy en la presencia de un r elevado a n. Donde ese límite tiende a 0, realmente tiende a 0, porque si empiezo a elevarlo a n, un 3 elevado a 3 y un 7 elevado a 3, siempre el denominador va a ser más grande y más grande y más grande y más grande, cada vez más grande. Por lo tanto, esto tiende a 0. Entonces, nuevamente estoy en la presencia de raíz enésima de 1, que es un 1. Entonces me quedaría que el límite es 7 por 1, que es 7. Por lo tanto, converge. La sucesión converge a 7. ¿Ya? Entonces repase, mire, si la moraleja es límite, volver a repasar esos límites cuando tienden a infinito, que eso es lo más importante. Repasar límites hacia el infinito. No los límites de cuando tienden a un valor, porque recuerden que en Mate 1, igual en este curso, en una parte del curso vimos con las integrales, cuando veíamos la integral definida o indefinida, había una diferencia, que los límites tendían a un valor o tienden al infinito. Y yo quiero que repasen los límites cuando tienden a infinito, porque son los justos. Y todas esas propiedades de límites que vieron anteriormente en cursos anteriores, de esos justos de esos límites, son los que vamos a ocupar en sucesiones. Sí o sí. ¿Ya? Que pueden hacerlo de otra forma, sí, pero que si se saben las propiedades, se solucionan los problemas en un 2×3. ¿Ya? Y ahí les voy a dejar a ustedes esos par de ejercicios para que puedan desarrollar. También, siguiendo con otros teoremas, si hay una función, tomen cuidado con este teorema porque dice que si tenemos una función, estamos recién hablando de sucesiones y le estoy recalcando que es diferente a una función, si tenemos una función real, que aparte tenemos una sucesión que tiende a tener el valor de la función, eso quiere decir lo siguiente. Si yo tengo una función, vamos a poner así, una f de n, y como es funciones continuas, estamos hablando de una función continua, variable, si hay una sucesión, la que voy a poner en verde, si yo tengo una sucesión que cada valor de esa sucesión coincide con la función, pero no es la función, sino que son valores específicos de números naturales, si la función tiende a L, obligadamente la sucesión tiende a L. Es de sentido lógico. Si yo tengo una cadena de elementos que son continuos, que es la función, pero yo solamente me preocupo de ciertos valores que son discontinuos, que los n naturales, esos n naturales están obligados a comportarse igual que la función.
Si es que solamente se cumple esto. Que los valores de la sucesión coincidan con el de la función. Entonces, lo que está diciendo el teorema es que todo lo que ustedes vieron en límites hacia el infinito de funciones se puede aplicar en la convergencia de sucesiones. Entonces, es, en palabras muy simples, y lo que estábamos haciendo es verlo como si fuese una función y calcular el límite de esa función. Si calculamos el límite de esa función y converge a un valor L, obligadamente la sucesión converge a un valor, que es exactamente el mismo. ¿Ya? Y si tenemos una sucesión que en vez de crecer tiende a un valor menor a 0, si tendríamos una sucesión decreciente, realmente no sabemos si es decrece, pero porque podría venir de más abajo, podría nuestra mente igual pequeña en pensar, pero puede ser que la sucesión vaya creciendo, pero tiende a 0. No que tienda a 0 significa que es creciente decreciente, eso no lo vamos a ver. Pero si sabemos, lo único que sabemos es que esa sucesión tiende a 0, o por arriba o por abajo, y tenemos otra sucesión, IN, voy a cambiar el color, ¿ya? Acotada, eso quiere decir que la IN está acotada. Da igual si IN está acotada, da igual, voy a cambiar el color para el IN, da igual si IN crece o decrece, da exactamente igual, ¿ya? Porque al ser acotada no tiende a infinito, por lo tanto el límite cuando tienden a infinito va a dar 0. Porque no está la duda de que IN podría ser infinito, porque está la casualidad que sea 0 por infinito. Y habría que preguntarse quién gana, o el que tiende más rápido a 0 o el que tiende más rápido a infinito. Pero al ser acotada, los aseguramos que no tiende a este infinito o al 0. Entonces podríamos sí o sí saber que esa multiplicación va a dar 0 porque el xn, la asociación original, tiende a 0. Y eso es simplemente, era terminar esa idea de lo que eran las sucesiones, ¿ya? Ese principio de sucesión. Ahora, para continuar, aprovechar el ritmo, déjenme ver porque eso estaba viendo en la mañana, perfectamente podríamos hablar un poco de series, que es la clase que viene después. Recuerden que estamos adelantados en esta parte del complemento. Entonces, para asegurarme, igual me gustaría, para no perder este hilo conductor, hablar por lo menos la primera parte de lo que es una serie, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia con una sucesión? Las series numéricas se va a llamar, en este curso se llama una serie a un par ordenado de dos elementos, Kn y Sn, que pertenecen a una sucesión. En palabras muy simples, es lo siguiente. Las sucesiones eran elementos. Ejemplo, 2, 4, 8, 16, 32. Esta es una sucesión porque los elementos que estoy enumerando cumplen un patrón en el cual puedo determinar si converge o no converge y nada más. Y calcular este patrón en el orden. Lo vimos en las primeras clases de sucesión. Transformar esto en un cierto término. Podría ser un 2 elevado a n. Perfectamente, para el primer término, n igual 1, n igual 2, n igual 3, 4, 5, tendría la representación de cada uno de sus términos. Esta es la sucesión. Y tendría que ver si esa sucesión converge o no converge. Realmente no va a converger, porque por la regla del límite que les dije recién, no es un r elevado a n donde r es menor que 1. Como es mayor que 1, por lo tanto diverge. Tiende a infinito. A medida que el n es grande, tiende a infinito. No tiene cota superior, nada. Pero es una sucesión. La diferencia es que las
series, ¿ya? Cumplen la siguiente idea. Vamos a sumar los términos de una sucesión, ¿ya? Es una suma de muchos términos, o en palabras matemáticas, es una sumatoria. Sumatoria es una suma reiterativa de n términos que tienden hacia infinito, podrían ser. Pero son muchos términos. Entonces, tomar ahora este patrón, lo convertimos en sucesión, y esa sucesión, calcularle la sumatoria. Estoy chueco. Desde el primer término hasta un n. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de series. Series la vamos a ver como una suma de una sucesión. ¿Ya? Y van a haber ciertos patrones. Fíjense lo siguiente, voy a borrar acá. Si yo digo que la sumatoria, la total, Sn, vamos a ponerle Sn de sumatoria, la suma total. Si la suma total es todo esto, fíjense lo siguiente, lo voy a poner con color. Hasta el penúltimo término, hasta el penúltimo, eso quiere decir que hasta el n, pero hasta el 1 menos, va a ser todo lo verde. Es todo eso verde. Por lo tanto, Sn, el último, así el total, es igual a la suma hasta el penúltimo término más el último término. Por lo tanto, si yo despejo el último término, me queda esto que dice acá. ¿Ya? Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque puedo comparar las sumatorias en función, ver por el último término. Por lo tanto, si yo conozco el último término, podría saber cómo se comporta esta resta. En palabras muy simples, ¿qué pasa si la sucesión tiende a infinito? Me quedaría infinito igual a una recta. Por lo tanto, podría saber, en cierta regla, cuánto vale esa sumatoria. En el caso del 2 elevado a n, si n tiende a infinito. Si n tiende a infinito, la sumatoria es infinita. No converge esa sumatoria. La suma. Sumar 2 más 4 más 8 más 16 más 32, 64, tiende a infinito. Y eso lo sé porque el último término, sé que converge por límite a infinito. Por lo tanto, el último término, al ser infinito, me está obligando que esta la sumatoria de todos los términos menos todos los anteriores da infinito. Entonces no hay una convergencia, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, AN, solamente por vocabulario, es la sucesión, es un término. Cuando hablamos de AN, A1, A2, son los elementos de la sucesión. Es 2, 4, 8, 16, 32. Y cuando hablemos de Sn, estamos hablando de la sumatoria hasta ese término. Ejemplo, si yo les dijera 2, 4, 8, 16, 32, si yo les dijera A3, sería el tercer término. Por ejemplo, recordando que este es un doble AN. Entonces me daría un 8. El 8 es un término de la sucesión, pero el S3 es una sumatoria de todos los términos hasta llegar al tercer término, 2, 4 y 8. AN y SN representan cosas distintas. Uno es la suma de los términos de la sucesión y el otro representa los términos de la sucesión. ¿Ya? Y a este conjunto de combinación entre los elementos de la sucesión y su suma
es lo que representamos de esta forma, como una serie. ¿Ya? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Si tenemos esta serie, que realmente sabemos que es una sumatoria de una sucesión de términos, vamos a decir si converge, si esa sumatoria tiende a un valor, aunque tiende a infinito, a eso le interesa hacia el infinito. Si esa suma converge, solamente es porque esa suma de términos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta n, tiende a infinito, tiende a un valor. Si yo sumo el 2 más 4 más 8, 16, 32 y calculo, y después le sumo uno más, y uno más, y uno más, pero aún así, aunque yo sume al infinito, tiende al mismo valor, esa suma tiende al mismo valor, estoy ante la presencia de una convergencia. Ejemplo, veamos una de convergencia. 1 partido en n. Sería 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto y así sucesivamente. Por lo tanto, tendría que calcularle este límite para ver primero a qué valor tiende ese límite. No tiende a infinito. Por lo tanto, al no entender cuando n tiende a infinito, como esta sucesión no tiende a infinito, estoy ante la presencia de decir, entonces el Sn menos el anterior, que es el último término, normalmente cuando tiende a n, me va a dar 0, en este caso es 0. Por lo tanto, Sn es igual a Sn menos 1. Por lo tanto, realmente converge, porque da igual si el n es grande, va a ser igual que el anterior. Al principio no, al principio me va a quedar 1 más un medio, y eso no es igual a, ¿cuánto me da ahí? 3 medios. 3 medios más un tercio. No es lo mismo este de S2, no es igual que el S3. No es igual. Pero cuando tiende a infinito, sí son iguales. Por eso les dije que el primer enunciado es sumamente importante. Porque estoy comparando. Si no hay variación en el último término, cuando tiende a infinito, que realmente nunca voy a llegar a infinito, y el anterior, entonces estoy ante esa presencia. Realmente no es que también sea 0, puede ser otros valores que vamos a ver, pero no infinito, por lo menos no infinito. Y lo importante es que si esa sumatoria, el límite, si yo calculo el límite de eso y tengo un valor L, converge, entonces estoy ante la convergencia. En caso contrario, va a diverger. Por lo tanto, tendríamos que calcular esas convergencias de las series. Solamente lo voy a dejar hasta acá, solamente estaría en la introducción para que por lo menos estudien lo que es series si ya lo vieron en Mate 1. Yo entiendo que en la parte de arriba tenéis que haberlo visto, pero en la próxima clase igual vamos a retomar esto con cierta regla de convergencia de sumatoria, ¿ya? Y continuar un poco con la clase. Recuerden que las clases son grabadas y las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente y lo estaríamos viendo mañana. Cuídense y que les vaya muy bien, ¿ya? Chao, chao. Bien, profe. Nos vemos.